a dar palabra a Ana Lancho de la Fundación Biodiversidad para que arranque la bienvenida del curso. Cuando quieras, Ana. Pues muchas gracias, Xavi. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Lo primero que os voy a hacer yo la ponencia de la tarde de hoy. Avisadme si la veis, por favor. Sí. Vale, fenomenal. Perdona, porque yo te daba entrada por si, pero en realidad no hace para dar falta. la bienvenida. Sí, perdón, no. Para dar la bienvenida. Bueno, si alguno no me conocéis, ahora me vais a conocer. Sí. Si no del martes, yo creo que os sonaré. Vale, darme 2 minutos, digamos, que la vamos a presentar como il faut, que dicen los franceses, como ponente, ¿no? Ana Lancho, digamos, ella es licenciada en Ciencias Ambientales. Es verdad que todas o la mayoría la conocéis y la identificáis porque desde el 2017 trabaja en la Fundación Biodiversidad en el área de proyectos europeos y está coordinando justamente el Life Shara, pero tiene otra vida anterior en la que estuvo trabajando en sistemas de tratamiento de residuos sólidos urbanos en el Parque Tecnológico de Mingómez, ¿no? Que dependía del ayuntamiento, y lo mismo que estuvo trabajando en asistencia técnica, lo que es la Oficina Municipal de Desarrollo Sostenible y lucha contra el cambio climático, o sea que ya estaba tocando estos temas, vinculado a una administración local y gestionando todo lo que es asesoría en ayudas e iniciativas públicas relacionadas con el cambio climático, fuera adaptación o fuera mitigación, a través, digamos, de ayudas para entidades locales a través de fondos LIFE o fondos FEDER. Bueno, un placer. Gracias, Ana, por la introducción. Cuando quieras. Gracias, Xavi. Bueno, pues buenas tardes. Como os decía, imagino que, bueno, en parte os sorprenderá un poco verme aquí en lugar de Silvana, ya que mi ponencia pues está prevista para el martes que viene, pero Silvana ha sufrido un percance importante, aunque todo está bajo control, no os preocupéis, y no va a ser posible contar hoy con ella. No obstante, este contenido que iba a dar ella relacionado con el cambio climático y la educación superior y normativa, os la voy a introducir yo a partir de los diferentes recursos con los que podéis trabajar esta temática en vuestras distintas asignaturas y gestión diaria. Para ello, pues os voy a contar parte de nuestro proyecto Life Shara y sobre todo algunas de las acciones que componen el mismo, todas ellas orientadas a una mejora del conocimiento y la gobernanza de la adaptación al cambio climático. No sin dejar antes de contextualizar la problemática del cambio climático y las estrategias y planes con las que contamos en la actualidad para lograr este aumento de resiliencia común tan necesaria. Ya que hemos considerado importante reforzar en esta formación ciertos conocimientos básicos sobre el cambio climático, aunque tal vez seguro la mayoría ya las conocéis, porque es verdad que en ocasiones a veces se nos desvía un poco el foco, hasta nosotras mismas que trabajamos diariamente con esta temática, hacia otros términos también de vital importancia como puede ser la sostenibilidad, la economía circular, entre otros, y que conviven e influyen directamente sobre la problemática del cambio climático. Disculpad que... como os adelantaba, vamos a repasar esta problemática. No sé si veis la presentación, es que no sé si la veis. Vale, disculpad. Creo que sí, yo la veo. Vale, como os adelantaba, vamos a repasar esta problemática del cambio climático. El cambio climático, tal y como lo define la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural de por sí del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, tal y como lo apreciamos ahora, bien es verdad que siempre ha habido esta variabilidad natural de la temperatura terrestre, pero en la actualidad esta variabilidad del clima está influida directa o indirectamente por las distintas actividades del ser humano y la emisión de gases de efecto invernadero. Como ya nos adelantaba Paco, el martes en su charla sobre el último informe del IPCC que dejaba bien claro estas evidencias. Disculpa, que no sé qué pasa. El efecto invernadero, todos más o menos lo conocemos, es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros, durante el cual determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Sin embargo, debido a esta actividad humana que hablábamos, hemos aportado grandes cantidades de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, metano y óxido nitroso,
que han actuado y actúan de manta reteniendo parte de la radiación, que es lo que está provocando el calentamiento global. Como vimos el martes, el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, dice y afirma que la influencia humana en el sistema climático es clara y que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco. Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. En esta gráfica en concreto podemos observar este incremento desmesurado y sin precedentes que se ha experimentado de estos gases de efecto invernadero en la actualidad respecto a los 2000 años anteriores. Este cambio en el sistema climático está produciendo efectos de todo tipo, es decir, la atmósfera y el océano se están calentando, los volúmenes de nieve y hielo están disminuyendo, el nivel del mar se está elevando y las concentraciones de gases de efecto invernadero van en aumento. Si bien es cierto que estos cambios se están produciendo de diferente manera dependiendo de cada región, se atribuye un incremento promedio a la temperatura a nivel planetario. Esta sería una muestra gráfica, por ejemplo, que a veces es verdad que una imagen nos vale más que 1000 palabras para acompañar nuestro discurso y también ciertas ideas fundamentales de parte de estos efectos mencionados que están aconteciendo como consecuencia del cambio en el sistema climático, como puede ser ese aumento de temperatura terrestre y marina, el aumento del nivel del mar y de la acidificación del mismo, la pérdida de hielo en los polos, los cambios en el régimen de precipitaciones y fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. Por tanto, es importante, y esto es en lo que queríamos un poco marcaros la diferencia y hablar con qué dos retos nos enfrentamos cuando queremos trabajar o qué respuestas tenemos frente al cambio climático. Y es que es importante que hablemos de adoptar respuestas urgentes al cambio climático que deben contemplar estos dos retos que son complementarios. Por un lado nos encontramos la mitigación, cuyos objetivos son reducir estas emisiones producidas por las diferentes fuentes de gases de efecto invernadero y tratando a su vez de aumentar las absorciones por parte de los sumideros de carbono. Y por otro lado, otra respuesta con la que contamos es una adaptación planificada, orientada a minimizar los riesgos e impactos derivados del cambio climático, reduciendo así nuestra vulnerabilidad y aumentando nuestra resiliencia. Estas dos respuestas, como os decía, es importante que tengamos en cuenta que deben de abordarse de manera complementaria. Disculpa, no sé si he avanzado, sí. ¿Por qué es importante la adaptación? Nos preguntamos. Porque aunque redujésemos drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema climático lleva ya de por sí una inercia considerable. Es decir, tardaríamos muchísimo tiempo en estabilizar, en doblegar la curva, ese concepto que ya hemos normalizado y conocido a partir de la COVID-19, tristemente, nos costaría décadas, siglos, estabilizar esa curva. Pues, por ejemplo, la curva de las temperaturas, la del dióxido de carbono o la de elevación del nivel del mar, ya que el sistema climático, como os decía, lleva una gran inercia. Por tanto, la adaptación es fundamental, siendo nuestro gran reto principal, garantizando así la resiliencia a largo plazo, tanto de los sistemas naturales como de los socioeconómicos. ¿Y qué elementos o estrategias tenemos para lograr esta adaptación? Pues los elementos que se suelen utilizar son los escenarios de emisión y las proyecciones climáticas, que nos sirven para visualizar, por ejemplo, que el martes se preguntaba sobre si existen algunas maneras, ¿no?, de simular estas situaciones diversas, ¿no?, escenarios diversos. Por ejemplo, nos permite visualizar si siguiéramos en la senda actual de emisiones, qué temperatura alcanzaríamos a finales de siglo, que serían en este caso en torno a 5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, si reducimos nuestras emisiones, podemos llegar a un incremento menor entre 1,5 grados o 2 grados centígrados.
En definitiva, estamos visualizando qué impactos se van a producir en una serie de años y cómo podemos adaptarnos a ello. Comentar que estos estudios, escenarios y proyecciones también se pueden aplicar para cada uno de los sectores en concreto, ayudándonos a prepararnos respecto a lo que va a suceder de una manera más aplicada. El martes que viene os hablará, como veis en el programa, os hablará Ernesto de la Agencia Española de Meteorología, más en detalle sobre esta herramienta tan esencial y útil como son los escenarios de emisión y las proyecciones climáticas. Por otro lado, contamos con las evaluaciones de riesgo. El riesgo es un concepto que está compuesto por 3 componentes que son el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. El riesgo es la probabilidad de que se produzca determinado impacto. Pues bien, en esa parte de los peligros poco podemos hacer porque viene producido por el propio clima. Lo que sí que podemos hacer es mitigar, ¿vale? En lo que a actividad antropogénica se refiere, pero en la parte de adaptación poco margen, no tenemos mucho campo o margen de maniobra. Mientras que la vulnerabilidad y la exposición sí que podemos reducir nuestra exposición, es decir, podemos reducir nuestra vulnerabilidad aumentando nuestra capacidad adaptativa para, en términos globales, lograr reducir el riesgo del impacto. Vale, entonces, ¿de qué estrategias y tipología de medidas de adaptación disponemos? Ya que estas, utilizadas de una manera eficaz y bien aplicada, nos pueden limitar en gran medida el nivel de los impactos del cambio climático. Pues como os podéis imaginar, las medidas de adaptación son muy diversas. Están las estructurales y físicas, como son las medidas, por ejemplo, de ingeniería, tales como la protección frente a la subida del nivel del mar. También están aquellas que tienen que ver con la tecnología, como pueden ser, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana. Por otro lado, nos encontramos las tan en boca de todos, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza, que tantos cobeneficios y aplicaciones tienen en múltiples ámbitos, y también la mejora de nuestros servicios. Por otro lado, están las medidas adaptativas que llamamos sociales, que tienen que ver con la educación, la información y nuestro comportamiento y estilo de vida. Y aquí es donde los docentes, en concreto, podéis ayudar y contribuir mucho a través de esa educación y concienciación en la universidad. Por último, aunque no menos importantes, también nos encontramos aquellas medidas que se llaman medidas institucionales, que pueden ser los incentivos fiscales, la legislación o programas que apoyen la adaptación al cambio climático. Es verdad y cabe mencionar que la adaptación es específica del lugar y del contexto, es decir, hay que trabajar y abordar caso por caso y región a región, ya que no existe una aproximación única para todos los entornos y la diversidad es múltiple, pero muchas veces nos sirven casos prácticos de referencia de aprendizaje comunitario para afrontar situaciones similares. Por tanto, como os mencionaba, estas 2 estrategias de mitigación y adaptación, aunque suelen abordarse por separado y seguro que os suenan más bien por separado, resulta mucho más interesante encontrar esas zonas comunes, es decir, aquellas acciones que nos ayudan a responder mejor a los impactos del cambio climático, a la vez que nos permiten continuar disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, existiendo importantes cobeneficios y sinergias que son muy interesantes de impulsar. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver qué respuestas ha habido más bien a nivel europeo y nacional a esta problemática que os he planteado de la adaptación y del cambio climático en general, no sin antes mencionar un hito internacional importante que fue en 1988 cuando se conforma el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, que este grupo de expertos lo que trata es de orientar y evaluar la información científica sobre esta temática para contribuir en la medida de lo posible a la toma de decisiones a los responsables políticos, sobre todo en relación al cambio climático, de acuerdo pues, a una mejor ciencia y conocimiento disponible. El IPCC publica cada 5 o 6 años informes de evaluación con la información más actualizada disponible y también algunos informes específicos, que son monográficos, sobre determinadas cuestiones de interés o especial importancia. Como sabéis, recientemente ha sido publicado el informe AR6, del cual nos estuvo hablando Paco, y todos estos informes nos permiten soportar
con argumentos científicos nuestros distintos y diversos discursos independientemente de la profesión a la que nos dediquemos. Como os decía, os voy a hablar un poco de la respuesta que ha habido a nivel europeo y nacional. Y este recorrido inicia en 2006 en España, que publica el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, siendo pioneros en este aspecto, seguidos en 2013 con la publicación de la Estrategia Europea de Adaptación. A su vez, en 2013 también surge la iniciativa nacional por parte de la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad de la Plataforma Nacional sobre Adaptación al Cambio Climático, que llamamos Adapteca y que veremos un pelín más adelante. Después de estos dos hitos de planificación y estrategia, da comienzo en 2016 el proyecto LISAR, del cual pues, os voy a hablar también un poco, y comentaros que recientemente estamos en un proceso de renovación y de ganas, por así decirlo, ya que en septiembre de 2020 se ha publicado nuestro nuevo Plan Nacional de Adaptación para el periodo 2021-2030 y hace escasos meses también se publicó la nueva Estrategia Europea de Adaptación. Ahora os voy a hablar, para concluir un poco con esta parte expositiva de qué es el cambio climático y de qué recursos contamos a nivel un poco más bien normativo, de qué iniciativas o qué respuestas ha habido por parte de los distintos países. Os voy a hablar de este nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Este es el aspecto que tiene su portada y podéis encontrar el documento íntegro publicado en la web del MITECO, en el apartado de cambio climático, de impactos, vulnerabilidad y adaptación. Abajo os he puesto la dirección. Este plan constituye el instrumento de planificación básico con el que contamos en España para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático. Tiene como principal objetivo evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático, a la vez que persigue construir una economía y una sociedad más resiliente. A la izquierda podéis ver el índice del mismo con todos los temas que aborda y destacaros así algún que otro apartado que es importante, como es el apartado 5, bastante novedoso y necesario, sobre principios orientadores, que recoge principios éticos, derechos y enfoques básicos que van a orientar todas las tomas de decisiones. También en su apartado 6 hay una serie de componentes estratégicos para la acción que identifica instrumentos clave para lograr una acción eficaz en materia de adaptación. Estos componentes se han heredado del anterior Plan Nacional de Adaptación y han funcionado bastante bien, como puede ser la generación de conocimiento y el refuerzo de la I+D+I, integrar en los diferentes planes, programas y normativas sectoriales la movilización de actores clave, incluyendo pues, así a todo el conjunto de la sociedad. Y por último, el seguimiento y la evaluación que permite la mejora continua. El apartado 7 es muy importante ya que plantea los objetivos en función de los distintos ámbitos de trabajo, que sonarán porque son las distintas temáticas que hemos incorporado en el Miró para facilitar el networking. Más adelante os comentará Mónica de la Oficina Española de Cambio Climático y Mar de RC un poco por qué esta decisión de incluir estas temáticas para un poco que mostréis vuestros intereses. En total son 18 ámbitos de trabajo que abordan temáticas muy diversas como es el clima y los escenarios climáticos, la salud humana, el agua y los recursos hídricos, la agricultura, las ciudades, la energía y temas más complejos como puede ser el sistema financiero, el patrimonio cultural, la educación y sociedad e incluso la paz. Aunque parezcan ámbitos de trabajo compartimentados, se ha tratado también en este plan las interrelaciones entre los mismos para abordar la planificación de una manera integral. El apartado 8 también es el último apartado del que os voy a hablar. Trata de aspectos transversales que tienen una función más bien operativa y se traduce en líneas de acción que afectan a un conjunto amplio de esos ámbitos de trabajo que os comentaba antes, como puede ser la vulnerabilidad territorial que puede tener un territorio, como pueden ser las islas, o la vulnerabilidad social. También los impactos fronterizos se han tenido en cuenta, ya que los impactos no entienden de fronteras. La integración del enfoque de género e incluso la prevención de la mala adaptación, que es un término curioso que hace referencia a aquellas medidas que inicialmente se pueden considerar positivas, pero que pueden resultar negativas o repercutir incluso en otros aspectos de alguna u otra manera que no habíamos contemplado
como puede ser la mitigación. En cada uno de estos ámbitos de trabajo y aspectos transversales que os he comentado se han definido una serie de líneas de acción que son como una hoja de ruta para estos 10 años y que establecen objetivos, responsables e indicadores y que se van a desarrollar en la actualidad y durante este periodo a través de los programas de trabajo. Van a ser 2 en concreto, de 5 años cada uno, con medidas específicas muy concretas para el desarrollo de estas 81 líneas de acción. Y ahora ya entrando un poco más en faena, como quien dice, después de esta necesaria, pensábamos, contextualización sobre el cambio climático y planes de los que disponemos, os voy a hablar un poco del proyecto Laisara, que está orientado a la sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático. Este proyecto está coordinado por la Fundación Biodiversidad y cuenta como socios con la Oficina Española de Cambio Climático, la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental y con la Agencia Portuguesa para el Medio Ambiente. Todos ellos son cofinanciadores del proyecto. Destacaros, una particularidad del proyecto es que se ha planteado bajo una óptica participativa, es decir, en la que todos los socios aportan sus conocimientos y experiencias, además de participar en la toma de decisiones y en el control también de las acciones del proyecto, y todo ello lo hacemos a través de un comité de gestión que hemos constituido para este propósito y que se reúne periódicamente. El proyecto tiene una duración de 62 meses que van desde septiembre de 2016, como os decía, a octubre de este año, y como veis estamos ya casi finalizando el mismo y cuenta con un presupuesto de aproximadamente 1,5 millones de euros, cofinanciado al 57% por los fondos LIFE. El objetivo fundamental del proyecto que nos planteábamos era mejorar la gobernanza de la adaptación al cambio climático y aumentar la resiliencia entre España y Portugal, en línea pues, tanto con la Estrategia Europea de Adaptación como la Estrategia Nacional para la Adaptación a los Cambios Climáticos portuguesa. Dada la cercanía, la proximidad a este país y nuestros intereses comunes. Aunque nos gusta también destacar del mismo por las actividades que hacemos y por cómo lo vemos, que colaboramos en este proyecto en la construcción de una sociedad pues, mejor adaptada al cambio climático, cooperando con todos los actores y entre los cuales os encontráis, generando conocimiento y aumentando la sensibilización social a través de acciones como puede ser pues, esta formación que nos ocupa. ¿Y con qué retos nos encontrábamos en materia de adaptación? Pues nos encontrábamos pues que existía un conocimiento técnico positivamente incipiente, pero aún disperso. Así como había una cantidad también de actores implicados y afectados en alguna otra medida de carácter bastante diverso, pero inconexo. Y por último, existía un cierto desconocimiento de cómo abordar esta temática concreta de adaptación, ya que sobre mitigación existía mucho más conocimiento e información. Uy, creo que disculpad, ahora, perdonad. Se ve bien, ¿no? Los objetivos. Sí, quedan bueno, unos pues estos... 3 o 4 minutos. Sí, a ver, pues me tienes que dar un pelín más, Xavi. Sí, 2 pero minutillos para que más, te gracias. organices. Vale, gracias. Pues nada, estos son los objetivos específicos que nos planteábamos a partir del objetivo general que os había contado. Pues eso, mejorar el conocimiento y disponibilidad del mismo, capacitar y sensibilizar y formar sobre adaptación, así pues como fomentar la coordinación y cooperación entre los diferentes actores que pensábamos que son muchos y diversos que debían de estar interconectados. Y también nos planteábamos un último objetivo que era realizar la evaluación del primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que lo hicimos a través de un proceso participativo que se llevó a cabo durante 2019. De ahí, a partir de qué herramientas íbamos a contar para poder llevar a cabo estos objetivos, pues de herramientas que consideramos útiles para facilitar ese acceso y uso de la información disponible, tanto de los conocimientos como de los datos, como los recursos, como puede ser la plataforma Adapteca y el visor de escenarios de cambio climático, entre otros. Para los que no conozcáis Adapteca, es la plataforma sobre adaptación al cambio climático en España y este es su aspecto. Adapteca es una plataforma de consulta e intercambio de información en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Bajo esta diapositiva os he puesto la dirección, que es sencilla de recordar, aunque vamos a ver brevemente pues, qué recursos y
información vais a encontrar en la misma. En esta página principal veréis una barra superior en horizontal con diversas pestañas que dependiendo de la información o recursos vais a encontrar diferente contenido. En esta misma página principal vais a encontrar más abajo una zona de destacados, que suele ser de lo más reciente en cuanto a normativa, informes, publicaciones y proyectos de interés en lo que a cambio climático se refiere, como noticias de actualidad, convocatorias, formaciones y eventos, así como documentos. Cíclica es la primera opción de temas y territorios de Adapteca. Aquí vais a encontrar un repositorio, un gran repositorio de documentación donde hay bibliografía de referencia para cada uno de estos temas, ámbitos de trabajo, así como otros más específicos, como puede ser pues, la evaluación de costes y beneficios, el clima o los eventos extremos, entre otros. Dentro de cada uno de estos apartados hay una serie de recursos destacados en función de la temática y más abajo vais a encontrar el buscador de recursos que permite hacer diversas búsquedas por título, palabra clave, ámbito de trabajo. La más útil suele ser la de tipo de recurso. Respecto a todo esto que os he dicho hasta ahora, comentaros que Adapteca está abierta a que cualquier persona pueda proponer e incorporar un estudio, informe, una convocatoria, lo que consideréis de interés pues, para la comunidad que puede estar relacionada con la adaptación y el cambio climático. Si pasamos a la parte de políticas, planes y programas, podéis encontrar desde la escala más global a lo más local pues, ejemplos de todo tipo de análisis de impactos, de manuales y guías metodológicas, así como políticas locales de cambio climático. Paso brevemente, aunque es muy importante, en el tercer apartado de herramientas os vais a encontrar en primer lugar el visor de escenarios de cambio climático que está desarrollado en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y del proyecto La Ishara. Es una plataforma de fácil acceso que os va a explicar más en detalle Ernesto de AEMED, pero que os va a resultar muy útil para conocer, visualizar y descargar las proyecciones más actualizadas para el clima futuro de España. Estoy en casos prácticos, ¿no? Sí, casos prácticos. Perdona, que esto es visor, ya. Ahí. Vale, pues esto era lo que os estaba contando el visor, que este aspecto lo veréis más en detalle con Ernesto el martes. Y este apartado en concreto es el del módulo de casos prácticos. En este módulo vais a encontrar iniciativas de adaptación desarrolladas en diferentes territorios de España, implementadas pues, por diversos actores, administraciones públicas, sector privado, organizaciones. Por otra parte, más abajo os vais a encontrar la plataforma Climate Adapt europea, que está interconectada con nuestra plataforma y entonces nos muestran casos prácticos también que se están abordando a nivel europeo en cuestión de adaptación. Para terminar con este apartado de casos prácticos también os vais a encontrar una reciente publicación que hemos hecho, que es una selección pues, de esos casos prácticos de adaptación que encontramos con algunas de las prácticas más representativas pues, a nivel nacional. Dentro de Adapteca también vais a encontrar otra serie de recursos divulgativos como pueden ser vídeos de experiencias locales y prácticas de adaptación, narrativas que cuentan este tipo de casos, así como un banco de imágenes de adaptación al cambio climático que está conectado con la fototeca del CNEAM, la cual dispone pues, de aproximadamente 22.000 fotografías de todo tipo relacionadas con el medio ambiente, flora, fauna, ecosistemas y demás, de las cuales más de 440 son relacionadas con la temática esta de adaptación al cambio climático. Y podéis hacer en esta fototeca búsqueda pues, por palabras clave. Comentarios respecto al CNEAM, que dispone de un mini portal temático sobre educación y comunicación frente al cambio climático, que os puede resultar muy útil ya que contiene una gran cantidad de recursos pues que podéis utilizar tal vez para vuestra práctica docente o actividad diaria. Ya terminando, comentaros para concluir con mi presentación, pues de qué manera podéis participar y ayudarnos activamente en la plataforma de Adapteca y en todos estos recursos que os he estado comentando y de los cuales formamos parte el equipo del proyecto La Ishara. En primer lugar, pues a través del registro y suscripción al boletín de Adapteca, que solemos enviar periódicamente, también incorporando, como os comentaba, la plataforma recursos y convocatorias que consideréis interesantes sobre adaptación al cambio climático en sí, dado que suelen ir de la mano.
ya que entendemos que Adapteca pues, es una herramienta viva en la que valoramos todas las propuestas de mejora que nos hacéis, a partir de las cuales nosotros también vamos haciendo nuevos desarrollos de acuerdo a las nuevas necesidades, intentando pues, dar respuesta a todas esas cuestiones técnicas, dudas, consultas que nos pueden ir surgiendo unas y a otras. Intentando con todo ello crear un lugar de referencia para difundir y compartir conocimientos y recursos sobre la adaptación al cambio climático, logrando o intentando al menos esa conexión entre ciencia, docencia y sociedad, creando una red o comunidad de adaptación al cambio climático. Y sin más, no me extiendo más, espero que os haya resultado interesante. Para cualquier duda, consulta, curiosidad que os surja, aquí tenéis la web y el correo de la Ishara y de la Fundación también, al que podéis escribir cuando queráis. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Me encanta que os quedéis con ganas todavía de explicar más cosas, ¿no? Es también una manera de mostrar pasión por un tema que es muy amplio. Hay dos preguntinas que te hacemos antes de llegar a las 16:40. Una es muy operativa, preguntaban si se tendría acceso a lo que es la parte de presentaciones o grabaciones, caso de que no se llegara tarde o no pudieran haber asistido en algún momento. Yo digo, se lo preguntaremos en directo a Ana porque quizá hay más gente interesada, si lo quieres comentar. Sí. Vamos a poner a vuestra disposición tanto las presentaciones que estamos haciendo como la grabación de todas las partes expositivas de las 4 sesiones. Del taller no, porque entendemos que estáis trabajando a gusto un poco más en intimidad, por así decirlo. Y entonces solo vamos, la primera parte de cada sesión va a ser grabada y está siendo grabada. Bien, y pregunta a Nicolás Vite, pregunta ¿qué resultados ha tenido España a partir del 2006 con el PENAC? Pues resultados ha tenido, creemos que muchos, es decir, se ha puesto también en valor pues lo que es la adaptación al cambio climático desde bien pronto, como decimos, porque en 2006 fuimos de los países pioneros en saber que había que organizar una planificación a nivel nacional con respecto a una temática todavía que está bastante verde, por así decirlo, que es la adaptación al cambio climático. Y bueno, se han logrado grandes cosas que están trasladadas y reflejadas al nuevo plan de trabajo, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que reúne una gran cantidad de líneas de acción y de medidas concretas a abordar en esas 81 líneas que veíamos. Otra pregunta, pero es verdad que entraremos otro día en la parte del visor, pero están preguntando por qué Canarias, entiendo porque hay bastantes personas de Canarias. Se ve, tiene casos y se ve. Vale, dice no está contemplada en el visor. Sí. No, vale. dicen el visor de escenarios de cambio climático. Pensé que hablaba en los casos prácticos. No. Esa pregunta se la podríamos hacer el martes a Ernesto, que nos lo va a contar más en detalle todo, el porqué y bueno. Entra ya más a las razones técnicas efectivamente. Pensé que se refería a los casos prácticos de adaptación. No. Igualmente tenemos casos en Canarias también que bastante ilustrativos de cosas que se están haciendo. Muy bien, pues oye, Mari Carmen Ortega te felicita, dice una presentación muy interesante, ¿no? En principio no aparecen ahí más preguntas a través del chat, pues oye, ganamos un minutín para hacer en todo caso el enlace con la segunda parte. Vale. Insistimos, bien, sabemos que os pillamos en las presentaciones de arranque justo después de comer, son más expositivas, más continuas, pero esto tiene que ir cambiando a lo largo de toda la tarde, vamos a estar hasta las 7. Y os pedimos proactividad, ¿no? El máximo de conexión, pese a que estos formatos son un poco planos. Pero bueno, ahí estamos, intentando empujar lo que es la participación vuestra en estas sesiones. Por tanto, cambiamos. Ahora ya le pegamos una pequeña revolución y entramos a la segunda parte. La primera parte, lo prometido deuda, era expositiva. La segunda también. La segunda prometimos diálogo y lo vamos a tener con 2 ponentes. El formato... Ahora os presentaré los ponentes. Tenemos por un lado a Maite Mercado de la Universidad Cardenal Herrera, de CEU, y Lorena Álvarez Sala de la UNED, ahora las presentaremos. Y les hemos pedido, la mayoría de personas entiendo que estuvisteis ayer en sala y por tanto visteis el formato. La idea es que tengan 5 minutos, en 2 rondas, tendrán 2 rondas de 5 minutos para responder a la misma pregunta. Después de esas rondas activaremos, digamos, 20 minutos tendremos para hacer preguntas
en directo, con cámara abierta y micro, digamos, no, y decíamos que era no tanto preguntarles a ellas como que ellas hubieran servido de elemento inspirador para que pudierais añadir reflexiones, sugerencias, contrastar cosas, lo que fuera, ¿no? Entendido el diálogo, pues eso, no entendido como que estáis todas en una misma sala y podéis añadir otros comentarios, porque también parte de los que estáis en la sala podríais estar como ponentes también en una sesión como la de hoy. El tema es mega interesante, tiene que ver con la visión desde el arte y el periodismo, el cambio climático, el trabajo en competencias, son experiencias inspiradoras diferentes y bueno, ahora vamos antes de plantear las preguntas, voy a presentar primero a las dos personas, digamos Maite Mercado, ella es titular de periodismo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ella imparte asignaturas, bueno, como fundamentos del periodismo, y periodismo en televisión en el grado de periodismo y movimientos artísticos contemporáneos y en el grado también de comunicación audiovisual. Impartió periodismo ambiental e investiga el tratamiento del cambio climático en los medios y forma parte de la junta directiva de la APIA. No sé, nosotros tuvimos relación profesional con ellos alguna vez también en dinamización de sesiones, un buen recuerdo, que es la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Por lo tanto, es un perfil ya especializado y colabora con el Diario Valenciano de Levante MB, dice columna alta definición sobre televisión. Esto por un lado Maite. Después Lorena Álvarez, ella ha colaborado con el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la UNED durante el curso pasado, 2021. Es estudiante en el último curso de Ciencias Ambientales en la UNED y participante en un proyecto, la herramienta Sotraki, participante en el proyecto de los modelos climáticos como herramienta formativa en el marco de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre el desarrollo de competencias en sostenibilidad a través de herramientas virtuales. Por lo tanto, son dos maneras distintas de responder a lo que les vamos a plantear como primera pregunta. Si os parece, empezaremos por Maite, seguiremos con Lorena. Y la primera pregunta en esos 5 minutos de ronda que os planteamos es en sí mismo, ¿no? Si son necesarios nuevos enfoques de trabajo para superar. Es verdad, ayer hablábamos de esa fatiga climática, entendida, digamos, la gente está desmotivada y cansada frente a esa crisis climática, entonces hay que encontrar posiblemente nuevos enfoques para comunicar y para que sirvan de palanca, ¿no? Para el cambio de actitud. ¿Y qué han aportado específicamente a vuestros enfoques de trabajo y al aprendizaje, vuestros enfoques que han aportado al aprendizaje y a la sensibilización sobre el cambio climático? Si podéis, digamos, tener datos de este recorrido. Gracias. Cuando quieras, Maite, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me oigáis bien y no se oiga mucho el tráfico, pero es que si no me muero de calor. Intentar a ver si combinamos el calor y el tráfico. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme a estas jornadas, a estos talleres que son tan interesantes, en el que, bueno, los que trabajamos en temas de cambio climático habitualmente, pues bueno, nos sentimos muy reconfortados, ¿no? De que participemos en estos bueno, encuentros. Y yo en primer lugar quería, desde el punto de vista de profesora, yo llevo 20 años dando clases y evidentemente pues el cambio climático lo he incorporado todo lo que puedo, lo voy incorporando bueno, desde hace ya 10 años aproximadamente, pero tampoco detecto en mis estudiantes fatiga climática, ¿no? O sea, yo realmente lo que detecto en ellos es desconocimiento climático y bueno, que tienen ciertas nociones, son conscientes de que existe un problema que se llama cambio climático, que lo oyen en la tele, que lo han, o sea, lo tienen que haber dado en secundaria en algunas materias, pero creo que el nivel de concienciación que traen a la universidad es muy distinto, ¿no? Y que depende mucho del profesorado que tienen en secundaria, de si encuentran profesores en su etapa en el instituto que también les hace participar en proyectos, en actividades o bueno, que tienen un interés añadido, ¿no? Que en los que me llegan a mí, pues, y eso que yo doy casi todo ahora, doy periodismo, no están tan enterados como yo daba por supuesto al principio de que tenían que estar enterados, ¿no? Entonces mi objetivo ha sido integrar el cambio climático en todas las asignaturas, o sea, que se hable de cambio climático, que se trabaje sobre cambio climático,
en todas las asignaturas, sean de lo que sea. Precisamente el otro día que estábamos empezando con los de primero, yo les presenté mi propio perfil de Twitter, que tengo las barras de Hawkins que hemos visto antes en la presentación de Ana, y solo uno de aproximadamente 50 sabían lo que era. O sea, que cuando realmente yo creo que saben menos de lo que pensamos nosotros, ¿no? Que saben estudiantes de primero de periodismo, ¿no? Entonces, por ser breve, voy a explicar un poco, bueno, las experiencias motivadoras no simplemente son, como os digo, en periodismo yo creo que lo tengo muy fácil porque el cambio climático es un asunto de actualidad. Entonces, en periodismo tenemos que contar todo lo que sucede, entonces simplemente es cambiar el foco y en vez de que hablen o que preparemos reportajes o preparemos trabajos sobre política clásica, vamos a debatir sobre Cataluña, vamos a hablar sobre deportes o vamos a hablar sobre X, pues seleccionamos el cambio climático, ¿no? Entonces, la experiencia que más, bueno, de la que más satisfecha estoy es en periodismo en televisión, porque es todavía más complejo tener que explicar el cambio climático en un reportaje en televisión que se intenta pues, que sea en modelo informe semanal, o sea, un reportaje con fuentes expertas, que tengan que explicar conceptos, que tengan que hacer entrevistas y sobre todo que tengan lo que estábamos hablando antes de la adaptación, o sea, que tengan que explicar el cambio climático desde su territorio, ¿no? Que creo que ahí es donde realmente aprenden, porque ellos no disponen de medios adicionales, no disponen de archivo, entonces ni siquiera pueden caer en los problemas en los que caen, desde mi punto de vista, en muchas televisiones, bueno, en los medios normales, porque disponen de archivo y entonces siempre tienen que recurrir a lo polar, a las imágenes de incendio, bueno, a esas imágenes que están ahí del cambio climático. Y es mucho más difícil hacerlo si no tienes archivo y tienes que grabar tú todo lo que quieres contar sobre el cambio climático en tu comunidad. Entonces, pues tienen que hablar de energía, tienen que hablar de parques naturales, tienen que hablar de movilidad, tienen que hablar de todos los aspectos que hemos visto antes en la presentación y buscarse mucho la vida y así aprenden. Bueno, y ahí se ve el desconocimiento de muchos conceptos porque a mí me toca también explicar pues, lo que se ha explicado antes del efecto invernadero, las diferencias entre contaminación y calentamiento global, bueno, ciertos conceptos que son confusos, ¿no? Entonces, creo que en periodismo y en todas las materias que tengan que ver con comunicar cosas, pues se puede simplemente cambiar el foco y que hablen de cambio climático porque como principal medida de combatirlo, ¿no? O sea, yo ya, desde mi punto de vista, pues una de las acciones, aunque es muy fácil, es hablar sobre el cambio climático, ¿no? O sea, que esté siempre presente en los medios y en las clases el tema. Y por lo de arte, también doy movimientos artísticos contemporáneos, que aquí, claro, es más difícil la conexión, porque ya que con periodismo hago test de actualidad, preparan entrevistas, bueno, muchísimas cosas de cambio climático, pero en publicidad, en publicidad y comunicación audiovisual, que es donde se da la asignatura Movimientos Artísticos Contemporáneos, pues esta asignatura obviamente no tiene nada que ver y además los alumnos tampoco son igual, ¿no? Porque yo puedo justificar claramente que el cambio climático es actualidad y se va a celebrar una cumbre y hay que estar en la actualidad como cualquier otra cosa. Pero a los de publicidad, pues la actualidad les interesa entre poco y nada y entonces hay que hacerlo de otra manera. Y entonces ahí sí que tuve que, como ellos son más creativos, o sea, cada alumno, pues cada tipo de estudiante, según los grados, le gusta más una cosa u otra y lo relacioné con los carteles de Toulouse-Lautrec, bueno, con lo que yo tenía en el temario, que además me toca el siglo XIX, o sea, movimientos artísticos contemporáneos, pero el siglo XIX, principios del XX y tal. Entonces, a través del cartel y explicando cómo surgió el cartel, para qué servía, como anuncio, etcétera, pues ahí un poco les lanzas el reto de que ellos sean los que tengan que hacer un cartel que anuncie algo que tiene que ver con cambio climático. Entonces, algunos años lo he hecho con la celebración de las cumbres mundiales. Otro año, si quieres ahora, Xavi, poner los cartelitos. Sí, bueno, digamos que Maite estamos fuera de tiempo. Ya me he pasado. Vale, sí. Bueno, pues no, digo por si quieres, incluso como después tenéis otra pregunta, puedes hacer. Yo lo puedo adjuntar sin ningún problema ahora mismo. Vale, no, sí, es solamente ver Exacto. Los y después, carteles pero que digamos, hicieron. Ahí está, lo estamos lanzando a través del chat, de esos carteles. Vale, que eran sobre, en este caso, el Congreso de Apia, que trataba sobre cambio climático, que se hacía además en Valencia.
Y entonces, como veis, porque Lorena creo que va a hablar de cosas más de tecnología, yo al revés, o sea, yo les prohibí que lo hicieran les prohibí, que no quería que los hicieran en design, o sea, que se molestaran y que perdieran mucho tiempo en lo que ellos sé que saben hacer a nivel tecnológico, sino que intentaran plasmar una idea y que para poner esa idea tuvieran que investigar, buscar fuentes y enterarse un poco de qué era eso de cambio climático, ¿no? Entonces, porque realmente ellos todavía sabían menos que los de periodismo del tema, ¿no? Como asunto, ¿no? Entonces, es un poco buscar algo que vincularlo con el temario de las asignaturas. Venga, después seguimos un pelín más, por favor. Gracias, gracias Maite. Los carteles, ahí lo hemos mandado. Venga, Lorena, por favor, nos comentas tu mirada cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos. No me voy a extender en las gracias. Yo he estado en una beca de colaboración el año pasado en el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, pero sí que es verdad que se han implicado otros 2 departamentos, que esto es una cosa que me parece muy interesante ahora que tengo oportunidad de dirigirme a profesores universitarios. Por favor, las actividades interdepartamentales son importantísimas para los alumnos y las alumnas. De verdad, eso anotadlo ahí como tiki. Nosotros hemos estado trabajando con física y sociología, o sea, educación, física y sociología. Ha resultado, bueno, las conclusiones son para escribir un libro, sinceramente. El proyecto, que es modelos de evaluación integrada como herramienta formativa ante el cambio climático, puede parecer muy técnico, como dice Maite, pero se trata más de acercar la tecnología y la tecnología que se hace a alto nivel científico, pues a un diálogo y a una negociación que puedan hacer pues, los alumnos y alumnas de la universidad. Usamos el diálogo, lo llevamos a la negociación y es una práctica experimental la que hemos hecho que está dividida en 3 partes. ¿Vale? 3 partes que son 3 sesiones de 1 hora y media. Esto es algo muy específico, ¿eh? No, es una experiencia de verdad. Las 3 partes de la práctica se hacen en días diferentes y además se deja un periodo de reflexión, ¿vale? Para que pues de una a otra, ahora lo entenderéis cuando os cuente en qué consiste cada una, pues ellos se hagan ahí sus preguntas y empiecen a hacer sus interrelaciones, porque sí que es verdad, como dijo Maite, que vienen muy desinformados, mucho. Y además, en nuestras sesiones han salido hasta bulos, que aprovechando que tengo aquí periodista, hasta bulos han salido como intento de justificación de ciertas cosas. Bueno, el primer taller, no me voy a enrollar, necesidades. Tenían con una matriz que nosotros les proporcionábamos, tenían que elegir las necesidades que eran básicas para nosotros y nosotras como individuos y como sociedad, ¿vale? Para ver cómo el cambio climático estaba afectando a esas necesidades. Pues, claro, las necesidades de alimentación, de vestirnos, se iban mezclando con las necesidades de viajar, de la movilidad, y ellos mismos pues iban poniendo, ¿no? Como prioritarias unas u otras en relación pues, a las dificultades que nos íbamos a encontrar también a la hora de adaptarnos al cambio climático. No solo de necesidades, pues claro, tengo que alimentarme y beber. Y dices, bueno, pues eso va a ser, va a tener diferentes grados de dificultad, depende de la parte del mundo en la que vivamos, ¿no? Porque también intentamos que tengan una visión global. Y esto ya nos lleva a la segunda parte de la práctica, que se realiza con la herramienta pura y dura, con el simulador. Entonces, el simulador es, bueno, Ernesto lo va a explicar con el MET para la predicción meteorológica, pero este es más de mezclar sociedad, economía, usando datos históricos. Luego nosotros podemos predecir, vamos a decir predecir lo que va a pasar en el futuro. El simulador elegido fue uno que colabora en Meet, que se llama En-ROADS, que todo de lo que estoy hablando os lo vamos a facilitar. Es muy sencillo porque se trabaja con él a través de una web y tenemos literalmente unas palanquitas para mover todas las
¿no? ¿Cómo lo digo? Pues... Vamos, las variables, perdona. Todas las variables, pues por ejemplo, población mundial, PIB, pues todo lo que queramos cambiar, emisiones en ganadería. Bueno, ahí parte la negociación, se hace un juego de roles y en ese juego de roles cada uno elige pues si quiere ser un defensor climático, quiere ser el gobierno, quiere ser un agricultor, quiere ser pues los diferentes lobbies que intervienen en una negociación climática a nivel global. Y la tercera sesión, bueno, de ahí salen unas conclusiones muy bonitas porque van viendo cómo en el simulador puede sus decisiones subir o bajar la previsión de temperatura. ¿Vale? Queremos no subir más de 1,5 grados en el 2100, pues para eso movemos las variables, ¿vale? Y ellos van a ver cómo hay algunas que son contraintuitivas, ¿vale? Pues a lo mejor, no sé, aumentar el PIB, pues resulta que eso tenemos claro que va a aumentar la temperatura esperada en el 2100, pero hay otras que ocurre lo contrario, son contraintuitivas y eso también les sorprende bastante y da para mucho debate. Y la tercera sesión se trata de soluciones, porque tampoco queremos deprimir aquí a todo el mundo y la fatiga climática viene un poco por ahí, ¿no? Que nos deprimimos, vemos como que no tenemos nada que hacer. Bueno, pues no, hay soluciones. Y si les damos una lista de soluciones que están hechas en un informe que se llama Informe Drawdown, que algunos conoceréis, que os pasaremos el enlace para que lo podáis ver, hay 100 soluciones. ¿Vale? Y de esas 100 soluciones, pues bueno, su ejercicio se trataba de elegir las que más se correspondían con las necesidades que habían elegido en el primer taller. ¿Vale? Bien. Vale, ya está. Bien. ¿Sabéis qué nos pasa, no? Que hemos bajado la guardia y ayer iban como una moto ahí para meter toda la información en 5 minutos. Y hoy habéis venido relajada y no vamos a tener que recuperar el punch, ¿vale? Por lo tanto, no, disculpar. Entonces, con eso os estoy diciendo diplomáticamente que me voy a comer un minutito de la segunda ronda, o sea, y después, entonces, sabiendo que vamos un poco cortitos de tiempo, pues veis un poco también porque es muy importante dar entrada al cambiar ya el formato también de dar entrada a palabras, ¿de acuerdo? O sea, que concentrarme en ese, tenéis para la segunda ronda en realidad ya vosotros ya os lo veíais venir y ahí habéis hecho un poco la conexión, porque en la segunda pregunta que os planteábamos tiene que ver entre, digamos, si tuviéramos la tríada información, sensibilización y acción, ¿dónde creéis que hay que echar más énfasis, ¿no? Es bonito porque en paralelo en el chat hay un debate en el que se está pidiendo ayuda justamente de cuál es la palanca para que interpele a los estudiantes, ¿no? Hay un debate paralelo interesante. Pero para vosotras, digamos, entre esa tríada, información, sensibilización, acción, ¿dónde hay que poner el énfasis y qué pensáis que funcionaría mejor en el público universitario? Tenéis 3 minutos para dar un titular y una reflexión chula. Brevemente, también hilando con lo que comentas del chat, yo creo que lo que ha hecho más palanca en los estudiantes es que realmente vean que el cambio climático está en su pueblo. O sea, al tener que salir a grabar al agricultor de la Albufera que no sé qué, o al ir a hablar con personas que sí que están viendo los efectos, o realmente el contacto directo hace que ellos se sensibilicen, se involucren más y además también en torno a lo que ellos tienen que comunicar, que vean que su trabajo incluso de periodistas puede servir para algo, ¿no? O sea, en el campo específico del periodismo, pues obviamente comunicar y contar bien las cosas puede tener muchos efectos, ¿no? Entonces, en las clases yo me muevo, yo entiendo que mi acción por mi parte es que ellos hagan algo, ¿no? Que ellos aprendan y por lo menos comprendan los conceptos, se sensibilizan bastante y que eso forma parte de su acción, ¿no? Más allá también de mostrar el trabajo de los activistas y que los tengan en cuenta como fuentes, ¿no? Pero periodismo es un dato particular por eso, porque ellos dan pie a otros que también hacen la acción, pero creo que a nivel general todavía falta, aunque no lo parezca, sensibilización, ¿no? Por lo que yo veo de lo que tengo alrededor. Le dejo a Lorena y luego seguimos. Gracias, Maite. Lorena. Sí, la información, como dijimos antes, bueno, llegan sin ella directamente o con informaciones equivocadas, erróneas, mezclando conceptos.
La sensibilización, es que no, es un término que me cuesta mucho entrar en sensibilizar a un joven. No, tengo 3 hermanos pequeños y bueno, en fin, lo he vivido en mis carnes. Una de las cosas que sí salía en estos diálogos con los estudiantes es que ellos habían encontrado un sitio para hablar de medio ambiente, o sea que no es tan fácil hablar de medio ambiente fuera de nuestro ámbito. Estamos además siempre como predicando a los mismos, ¿no? A los convencidos. Entonces, bueno, hay que salir un poco de ahí. Y la acción sí que yo la usaría para crear hábito, más que hacer una acción puntual, no, crear un hábito, o sea, las acciones que sea pues movilidad sostenible en la universidad para que la gente use otro transporte que no sea contaminante, vamos, enfocarlo desde ese punto de vista. Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos, sigáis Marx todavía os guarda destacadas aquí, digamos, en primera línea, porque por si hay alguna aclaración a hacer, etcétera. Creo que es muy bonito también lo de Lorena, si se puede compartir esa documentación. Eso, bueno, Maite ha compartido los carteles porque, digamos, al fin y al cabo, las personas que participan en la formación deben estar ávidas de ese tipo de... Entonces, abrimos turno de preguntas. Tenemos 20 minutos para que, digamos, ya de viva voz planteéis esa pregunta. La manera más fácil, si queréis, tenéis 2 opciones. O decís, pido palabra a través del chat. Entonces, como sale el nombre, yo sé quién pide palabra. O si no, en la barra de herramientas del Zoom, digamos, la barra negra, hay al lado hay un emoji que pone reacciones. Si lo desplegáis hay opción de levantar la mano, ¿vale? Por lo tanto, tenemos 2 vías, o pido palabra a través del chat, o si os animáis a manejar la barra de herramientas, en reacciones se puede levantar la mano, ¿no? Y vuestro turno, ahí digamos yo lanzo una muy rápida, pero ahora mientras tanto van a preguntar, ¿no? Yo cuando decías ahora, Lorena, lo de acciones para crear hábito, yo una vez el Tabara en un fin de una charla de educación, de tema de cambio climático, dice, hay determinado público que es a través, por ejemplo, de la danza, ¿no? Me refiero, yo creo que hay una componente, o sea, hay como que los argumentos más racionales o quizá esta lectura más de crear hábito conductual vinculado a la actividad, quizá hay una parcela que ni tan solo tiene que ver con esto, sino que es despertar a través de emociones desde una mirada como más artística. O sea, hay un público cautivo que en la parte de discurso más racional posiblemente no entrará al tema de cambio climático, pero podemos acompañarle con otro tipo de intervenciones que a priori nos parecen que no tienen nada que ver con lo científico y lo sesudo que es el tema del cambio climático, ¿no? Pero vaya, era una reflexión que me ha venido a la cabeza por si puede alimentar un poco el debate. De cualquier modo, me gustaría saber opiniones, palabras y os animo, venga, por favor, o levantando o pido palabra a través de... Insisto que no es tanto preguntarles a Lorena y a Maite, sino como compartir pistas en la línea de lo que estabais haciendo en el chat o reflexiones complementarias. ¿Vale? A ver. Pero poco a poco, no vayáis demasiado rápido que se colapsan las líneas. Venga, mano por ahí. María, gracias, María Esther. Venga, dale, a ver, rompo yo el hielo. Así ¿vale? me gusta, venga. Buenas tardes a todos y a todas. Maite, yo creo que estamos de acuerdo y Lorena, en que en general el grupo de estudiantes que llegan a la universidad está desinformado, pero es curioso porque en una sociedad como la actual, en el que la información, estamos sobresaturados de información, que estos estudiantes, que este grupo de edad esté tan desinformado. ¿A qué se debe ustedes que son, pues en el caso de Maite, es profesora de un grado en periodismo, ¿no? No hablo en mi caso, que somos, pues en mi caso, pues mis estudiantes son estudiantes que vienen del área de ciencias y que en principio la parte de ciencias podrían conocerlas, estamos obviando la parte, estamos tratando solo a lo mejor la parte ambiental y obviando la parte económica y la social, como decía Ana por ahí, ¿no? Que al final es todo un conjunto, pero es curioso esto, ¿no? Que estén
tan desinformados teniendo tanta información a su disposición? ¿A qué se debe? ¿O qué creen ustedes por qué por mi parte, creo que es la pregunta del millón, pero evidentemente no será, o sea, yo me lo pregunto cada día cuando llego allí y veo que no saben nada de casi nada, ¿no? Porque yo creo que es porque ellos tienen unos intereses bueno, es cuestión de la edad, creo yo, ¿no? Tienen una serie de intereses que no responden a los mismos que los nuestros, y a no ser que alguien les haya hecho ver en el instituto, ¿no?, la importancia del cambio climático, como decía Xavi, ¿no?, a lo mejor a través de las emociones o de algún tipo de actividad que ellos asuman esos conceptos y se conviertan en activistas, y entonces se lo crean y sean de los que dicen, pues no vamos a comer carne, pues no vamos a hacer esto, pero porque realmente lo han interiorizado. Si no, no les llega, o sea, no les interesa, pero como otras muchas cosas que yo me planteo, además en mi caso estudiantes de periodismo, pero vamos a ver, ¿cómo no te interesa esto? Pues no les interesa, o sea, y ahora estaba en tercero y visteis ayer, o sea, no ven las cosas, ni programas de televisión de debate, ni no saben nada de un montón de cosas, o sea, no solamente de cambio climático, ¿no? Entonces, por eso yo la única manera que encuentro es, bueno, integrarlo a la fuerza. Vais a hacer un reportaje de cambio climático y os vais a enterar, y entonces ya a partir de ahí ellos sí que ven el interés, ¿no?, porque tienen que hacerlo y lo relacionan con su tarea, con su trabajo, que va a ser informar de cambio climático o de otra cosa, ¿no? Pero yo también no sé por qué, no, pero yo creo que ya he deducido que a esa edad, no sé, yo creo recordar, digo, igual a mí tampoco me interesaría, ¿no? Cuando yo era de su edad no existía, había cambio climático, pero no se hablaba de él. Igual yo tampoco estaba en esa onda, ¿no? Es cuestión de no sé. Gracias, Maite. Más voces. José Luis, por favor, y después Jesús Marco. Primero José Luis, venga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que la intervención que ha tenido Xavi sobre el tema de la danza me ha sugerido una reflexión a raíz de lo que también hablábamos ayer, ¿no? Antier, estábamos comentando todas las barreras que existen administrativas, formales, para incorporar todos estos contenidos a los programas, ¿no? Una posible forma de superar esas barreras es trasladarlos a esos espacios en la universidad. También hablamos de la transversalidad, ¿no? Es decir, se me ocurren talleres no formales, interdepartamentales o interfacultativos, donde precisamente, bien sea a través de la danza o de cualquier otro elemento, se traten estos temas. Es decir, yo creo que sería una primera aproximación como una metodología en la que no existen demasiadas barreras para implementarla de forma inmediata. Es decir, eso podría ser una forma de entrar, ¿no? No esperar a que se produzcan todos los procesos formales y administrativos necesarios para que las asignaturas cambien, ¿no? Yo creo que eso podría ser una buena idea, ¿no?, que se beneficiaría tanto de la falta de barreras como de los beneficios propios de la transversalidad, y de otra cosa también que sugerías tú, ¿no? Y es que en esos espacios hay un público deseoso, digamos, de participar en ello, ¿no? Es decir, hay una especie como de, en términos, si quieres, más de marketing, ¿no? Hay como una especie de nicho de mercado, ¿no? Es decir, ahí en el que podría prosperar este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego una cuestión súper rápida también, porque a mí me interesa, trabajo en economía de la salud, ¿no? Y me gustaría hacer un paralelismo y digamos, llevar esta reflexión al resto de compañeros, ¿no? Hacer un paralelismo con lo que está pasando en la pandemia actual. Si todos los problemas de información que han salido ahora justamente, podríamos también encontrarlos en la situación actual con la particularidad de que los efectos de esta pandemia están siendo vistos de forma inmediata. Y todavía no tenemos respuesta para qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, imagínate cuando ni siquiera somos capaces de percibir los efectos, no los científicos sí lo saben, eso es obvio, pero los científicos es una parte infinitesimal de la sociedad, ¿no? Pero el resto de la sociedad ni siquiera conoce los efectos, y con la pandemia sí las estamos conociendo. Y vemos todos los problemas que hay. Es decir, es un experimento sociológico interesante, el negacionismo, el tener, digamos, el decir, no, bueno, me vacuno y ya está todo arreglado, ¿no? Es decir, como si lo trasladamos al cambio climático, pues le ponemos estos filtros a las chimeneas y ya está todo arreglado, ¿no? Es decir, yo creo que hay un paralelismo entre estas dos situaciones del que tal vez podríamos aprender o no, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la pandemia hay muchísimas todavía respuestas que no conocemos sobre por qué se está comportando la gente de la forma en la que lo está haciendo. Gracias, José Luis.
Muy bien. Perdón, no sé si seguías o no. No, simplemente era eso. Perfecto, yo por dar cancha, estupendísimo, me parece mega interesante. Venga, Jesús, por favor, más palabras también. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, bueno, brevemente en cuestión, en parte aunque siguiendo la experiencia de Maite y Lorena, también cuando Zaida pregunta en el chat sobre el sesgo informativo o el sesgo ideológico, ¿no? Y entendiendo que estamos en una sociedad que a lo mejor está muy polarizada, cada vez más polarizada, no sé cómo veis vosotros si esa ideologización del cambio climático, y yo a lo mejor lo veo con los discursos desde los colectivos, por ejemplo, juveniles, más vinculados al cambio climático y que tienen una posición política más fuerte, como puede ser Friday for Future o nos vamos a Extinction Rebellion, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge mi duda si en este contexto de polarización política en el que los jóvenes también se pueden llegar a integrar, ¿no? El cambio climático, a partir de vuestra experiencia, si ha surgido también como una justificación más para llevar el terreno del debate desde la idea general del cambio climático a lo que nos pasa en el día a día con la pelea política, ¿no? No sé si lo habéis sentido en algún momento. Venga, perfecto. Si queréis comentar. ¿Comento yo? Bueno, por ejemplo, y después hay 3 palabras, ahora me gusta. Vale, yo rápidamente, es muy interesante lo que dices, obviamente existe, bueno, en todos los análisis que se hacen de cómo en la sociedad cree en el cambio climático, ¿no? Según la ideología, que en Estados Unidos se ha demostrado que eso ha influido muchísimo en la creencia en el cambio climático, y bueno, también lo que decíais de la pandemia, ¿no? O sea, el negacionismo pues está muy, bueno, tiene mucho que ver con las líneas ideológicas. En España no se daba tanto, ahora con esta polarización de los últimos años estamos viendo también estos discursos y que, como dices, los jóvenes, yo creo que eso a la larga es peor, obviamente, o sea, porque todo el mundo tiene que entrar. Entonces yo creo que cuanto más polarizado o más ideologizado se hace el discurso del cambio climático, más gente se queda fuera, ¿no? Entonces, claro, yo desde periodismo también intento ir a que tenemos que contarlo al margen de esas posiciones radicales o, bueno, algunas posiciones, aunque hay que meterse en la política. O sea, eso también lo digo y ellos saben que si se tiene que hacer algo, la política es la que lo tiene que hacer. Entonces, votar, evidentemente, tiene que ver, ¿no? Pero claro, ellos tienen que contar las cosas intentando no entrar en esos debates, ¿no? Pero sabiendo que al fin y al cabo la acción última principal es votar, pues sí, para que cambien algunas cosas. Bien, bueno, ahora podríamos entrar a alargarlo un poco más, pero hay 4 palabras. Venga, María del Pino, nos quedan 9 minutos. Tengo apuntada a María del Pino, a Marcia Eugenio, a Lidia Robaina y una palabra ahora de Nicolás que ha entrado ahora. Venga, María, cuando quieras. Hola, no sé si se me oye. Sí. Se te oye perfectamente. Vale, yo a ver si consigo generar un debate entre nosotros y hacernos sentir un poco culpables, porque puede ser que parte del problema que tienen los jóvenes, que estoy de acuerdo con las ponentes, con las que intervinieron antes que yo, que es que los jóvenes hay un porcentaje muy grande que es que no les interesa, pero a lo mejor tenemos cierta culpa y desde la universidad creo que tenemos todavía más culpa. Entonces, yo creo que hemos dejado que se manden mensajes simplistas, como que volar en avión hay que eliminarlo, como que dejar de comer carne es algo que va a resolver el cambio climático, y ese tipo de mensajes simplistas que no tienen una base científica, sino que son simplemente como especie de ideas felices y malas simplificaciones de un fenómeno que es muy complejo, está haciendo que los jóvenes perciban esto como todo esto que están diciendo los mayores no sirve para nada. Entonces creo que desde las universidades tenemos que formar con rigor. Entonces la información efectivamente está y la responsabilidad de los profesores es que nuestros alumnos distingan entre la buena información y la mala. Entonces crear debates en los que se opine sin haber leído previamente, creo que no es positivo para nuestros universitarios, sino que lo que nos toca es poner documentación que esté en un nivel que ellos puedan entender y, si no, ayudarles a entenderla y crear debates después de tener información de rigor, para que nuestros jóvenes universitarios hablen con rigor y no hablen efectivamente influidos por la política.
porque el cambio climático no es una religión. Plantearlo como si creemos o no, creo que es malo. No se puede no creer en un hecho que está científicamente demostrado. Pero hay que explicarle a los jóvenes qué quiere decir que está científicamente demostrado. Y no me extiendo más. Gracias. Digamos, doy palabra, pero no bajes la guardia, sigue debatiendo con Margarita Carretero, que no está de acuerdo contigo a través del chat. ¿Vale? Te mando al chat y a seguir en paralelo ahí. Marcia Eugenio, por favor. Bueno, yo muy breve, simplemente para incidir en la importancia que tiene la educación científica desde edades tempranas. O sea, nos estamos encontrando con un fenómeno que es que hay terraplanistas que hacen congresos y van allí a discutir sus ideas sobre cuando se llega al final, pasada la Antártida, donde los gobiernos no nos dejan llegar. Resulta que hay gente que no cree en el cambio climático, y lo dicen así, ¿no? O todo este fenómeno que estamos viviendo de ahora, como te has puesto la vacuna, se te ha activado una nano. Entonces, bueno, hay que darle mucha importancia a la educación científica, a la educación, o sea, a las evidencias como base en un discurso de argumentación, y eso hay que hacerlo desde edades tempranas, y hay que revisar currículums, porque resulta que en primaria los niños tienen 1 hora y media de religión a la semana y 1 hora y media de science a la semana, ¿no? En tercero de primaria. Pongo el caso de mi hija este año, que claro, no pude evitar levantar la mano a la reunión de cole. 1 hora y media de religión y 1 hora y media de science. Y luego nos encontramos con que no creo en el cambio climático, ¿no? Entonces, como hay que poner también a organizar la jerarquía de valores que tenemos, ¿no? Que es prioritario. Es prioritario la educación científica, la educación ambiental o para la sostenibilidad, ¿no? Y un pensamiento y un razonamiento y una argumentación que se base en evidencias, y entonces también enlazando conocer quién está proporcionando esas evidencias que son fiables, que son científicas, ¿no? Solo eso era. Muchísimas gracias. Has abierto un melón no poco importante también. Pero ahí está bien, en paralelo. Pues venga, Lidia, por favor, 5 minutos finales tenemos. Y después está Nicolás y Maite ha pedido una palabra más y puede que entre todavía alguien más. Venga, Lidia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo solamente comentar que, bueno, yo soy bastante más positiva, creo que estamos en el buen camino. Aquí hay mucha gente en este debate y creo que hay muchísima más gente preocupada por mejorar o intentar hacer algo desde las aulas y desde la universidad. Lo que sí es verdad que comento, que creo que también es algo que tendremos que tener en cuenta. Yo estoy en el World Circular Economy Forum, ese que está rodando al mismo tiempo que estas sesiones nuestras, y hay un par de cosas muy interesantes que me parece que me gustaría trasladar. La primera es que los trabajos en la sociedad y a pequeña escala no dan una repercusión muy buena en el objetivo que queremos conseguir. Por lo tanto, nosotros trabajamos a pequeña escala en nuestras universidades, en nuestras aulas, y queremos hacer mucho, pero aparentemente el que ya ha hecho cosas es bastante complicado, no es sencillo, por tanto el trabajo es grande. Y después hay otra cosa muy importante y que apunté aquí, que es que hay que cuidar el sesgo que nos viene desde la parte política a la parte socioeconómica. ¿Y en qué sentido? En que cada vez que se habla en ese World Circular Economy Forum de cambio climático, entran los residuos en juego. De hecho, hay muchos ponentes que ya lo han dicho. ¿Por qué siempre hablamos de residuos? Y eso es la imagen que está dando el cambio climático, porque la parte socioeconómica es lo que obliga. Y dentro de ahí el plástico. Pero es mentira. Ese no es el problema más grande y muchos lo sabemos. Pero los alumnos, ¿cómo queremos que sepa todo eso? Si es difícil llegar a pequeña escala y si está todo sesgado hacia un lado. Quiero decir, hay el agua y el problema del agua es muy grave, pero solo hablamos de plásticos, en fin. Quiero decir, el sesgo y tener en cuenta que todo es difícil porque a pequeña escala es muy complejo. Y nada más. Que el esfuerzo de todo es lo que va a dar, ¿no? Gracias, Lidia. Nicolás, por favor. 3 minutos finales y después Maite, no sé si hay alguna palabra más. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, creo que una de las cuestiones principales es que vemos también el cambio climático como un tema o algo, digamos, que puede estar un poco aparte, sin, como mencionaba Lidia, contextualizarlo en un momento histórico, social de la humanidad, con una crisis política, económica, de valores y sobre todo del modelo económico. Entonces creo que es muy importante trabajar en esa concientización de nuestros jóvenes. Yo utilizo mucho documentales, los más actuales que se puedan, que hablan mucho de estas crisis de la sociedad en general. Entonces,
sobre todo incitar mucho también a la conciencia y a la participación de los jóvenes a través de estos documentales o la información que hay a la mano, para que ellos pues den su punto de vista y incentivando esta conciencia, muchas veces yo he notado que se animan y sobre todo cuando toca cuestiones de ellos, ¿no? La cuestión de la información, de y todos los temas que están en la actualidad. La igualdad de género, la equidad, un sistema que ha creado una desigualdad tremenda. Entonces, todo eso es producto, el cambio climático es producto de todo eso y ellos tienen que hacer esa conciencia y poder verlo. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Último minuto, Maite, y cerramos. Nada, yo quería, por lo que estaba diciendo Marcia y María, con lo de la ciencia, ¿no? O sea, yo también creo que para evitar precisamente esos sesgos, y la ciencia no tiene sesgos, o sea, es lo que es, y yo creo que ahí es donde, por lo menos en lo que hacemos, en lo que intento hacer yo en las clases de periodismo, es eso, que comprendan qué es el cambio climático realmente y cómo afecta y qué produce y tal, y por eso una de las cosas que hacemos, una reflexión es: debemos debatir sobre el cambio climático y es no, o sea, debatir sobre el cambio climático no se puede debatir, se puede debatir sobre cómo solucionamos, cómo nos adaptamos, etcétera, pero es una discusión porque eso se da. ¿Se debe debatir el cambio climático en el programa de Cuarto Milenio? No, ¿vale? O sea, y ningún periodista serio ni ningún científico serio debe ir a ese tipo de programas a discutir sobre ese sistema. O sea, es que no se puede discutir, eso ya no tiene discusión, nunca la ha tenido, pero no se puede discutir, ¿no? Hay que pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, por la parte que me toca, que sí que intentamos, en la medida de lo posible, entrar en lo científico, sin ser yo científica, por supuesto, pero bueno, para explicar lo básico, pues se puede explicar y nada más. Estupendísimo, 17:20 a las 17:30, entonces lo de ayer, por favor, que nadie, simplemente os pedimos que apaguéis si queréis las cámaras y el micro, pero no salgáis de la reunión porque estáis ya preasignadas a grupo, entonces si salís de la reunión se nos altera la organización, por lo tanto es simplemente apagar cámaras, micros. Hemos mejorado la música porque ayer la hemos conectado ahora que suena, no os pongáis, podéis hasta bailar esos 10 minutos. A gusto, 10 minutos de descanso y hay 30 a la inglesa, arrancamos con la segunda parte. Hasta ahora mismo.